Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos incrementar nuestra fe? Por el oír la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en el capítulo 11 de Hebreos dice: es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espera hoy? Es la certeza, estoy seguro de que esto va a pasar. La convicción de lo que no se ve. Ahora tal vez tú no puedes ver tu sanidad, tal vez esté más lejos que nunca. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miremos al experto en la fe, al creador de la fe, a Dios. En el capítulo 4, versículo 17 de Romanos dice así: el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo fue creado por la palabra de Dios. Y continúa diciendo: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó el mundo de la nada por su palabra. En el capítulo 6 de Jueces, Dios llama a Gedeón hombre esforzado y valiente. Cuando él estaba sacudiendo el trigo a escondidas para esconderlo de los madianitas. Hombre valiente mientras estaba escondiéndose. Dios llama a Abraham padre de muchas gentes cuando ni siquiera tenía un hijo. Llama las cosas que no son como si fuesen. No solamente no tenía ningún hijo, su esposa era estéril. Los dos eran de edad avanzada. Imagínense gente preguntándole: ¿cómo se llama usted? Abraham, que significa padre de muchas gentes. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Tal vez para algunas personas sea como un chiste, pero cada vez que Abraham decía su nombre, sabía y le hacía recordar que él iba a ser el padre de muchas gentes, porque Dios se lo prometió. Cada vez que decía su nombre, Abraham, padre de muchas gentes. Esa es la promesa que Dios le dio. Eso lo explica en Romanos capítulo 4, versículo 18, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Aunque no había esperanza, aunque todos le digan no, incluso su esposa le dijo: estamos muy viejos, yo soy estéril. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Él creyó en la palabra: así será tu descendencia. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Si él hubiera mirado su cuerpo y creído en lo que hubiera visto, esto no hubiera pasado. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué hizo? Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fortaleciéndose en la fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció dando gloria a Dios. Estás en momentos difíciles, dale gloria a Dios. Da gloria a Dios. Versículo 21, plenamente convencido es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios se lo prometió, él sabía que él era poderoso, Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Que nuestra fe nos sea contada como justicia, que podamos creer como Abraham creó en Dios, fortificándonos, fortaleciéndonos en la fe, dando gloria a Dios. En Hebreos 11:6 dices: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Marcos 10:27. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tal vez tú mires tu circunstancia, es imposible, es esperanza contra esperanza, pero para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios, pero podemos creer que no hay nada imposible para Dios. En Marcos 9:23 Jesús le dijo, antes de perfumar un milagro: si puedes creer, sí puedes creer. Al que crees, todo lo es posible. En una ocasión, cuando los discípulos no pudieron hacer un milagro y le preguntaron a Jesús, ¿por qué? Él les dijo, en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Incluso en una ocasión ni Jesús mismo pudo hacer milagros por falta de fe. Este relato está en Mateo 13, 53 a 58, y en el versículo 57 y dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No pudo hacer milagros a causa de la incredulidad de ellos. Marcos 11, 22, 24. Respondió Jesús diciendo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lucas capítulo 11, versículo 9 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hebreos 12:1 dice: por cuanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de nuestra fe. Él ya pagó por nosotros, y por su sangre tenemos acceso al trono de Dios. Pagó por nuestros pecados y por nuestras enfermedades.